El Polo Norte y el Polo Sur son las regiones más frías del planeta. Allí no hay demasiada actividad humana, aunque algunas cosas se acercan un poco. Te invitamos a conocer las curiosidades y récords más llamativos de todo aquello que está más al norte o al sur del mapa. Desde hace varias decenas de miles de años, los seres humanos habitan la Tierra. Sin embargo, recién hace poco más de un siglo llegaron por primera vez a los polos norte y sur geográficos. Se trata de lugares muy inhóspitos y nada aptos para la instalación humana. Por eso, casi todo lo que existe en la Tierra se encuentra bastante lejos de estos lugares tan extremos. Aunque, claro, es posible buscar los récords de latitud, es decir, aquello que está más al norte o más al sur del globo. Por ejemplo, Alert es el lugar habitado más cercano al Polo Norte. Allí viven unas 65 personas en invierno. Pertenece a Canadá y está ubicado sobre el paralelo 82, a solo 817 kilómetros del punto más septentrional del planeta. Si queremos una población que llegue a por lo menos 1000 personas, tendremos que ir al archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega. En Longyearbyen viven unas 2500 personas en el paralelo 78. Un lugar tan fantástico que lo tuvimos que hacer remera. Y si queremos llegar a una ciudad de por lo menos 1 millón de habitantes, tendremos que ir hasta el paralelo 59. En San Petersburgo viven más de 5 millones de personas. Y la capital nacional más boreal, Reykjavik, en Islandia. A unos 2.800 kilómetros del techo del planeta y a 10.500 de la línea del Ecuador. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el hemisferio sur? Antes de pasar a los récords australes, te queremos hacer una recomendación, sobre todo para aquellos que están pensando en estudiar algo o en sumar herramientas profesionales. Se trata de Triple Ten, la plataforma de educación en línea que auspicia este video. Si alguna vez te cansaste de tu trabajo y te gustaría ganar más dinero, bueno, esta puede ser una muy buena opción. Podrás ingresar a Triple Ten y pedir una consulta gratuita de orientación con profesionales. Allí te podrán orientar respecto a qué cursos pueden ser los más productivos según tus intereses y tu formación. Hay tanto para principiantes como para aquellos que ya tienen nociones del tema. En menos de un año podrás convertirte en experto en tecnología y comenzar un nuevo camino. Y acá vienen algunas ventajas clave. Primero, los cursos están completamente en español. Segundo, el programa viene de Estados Unidos, pero el precio para América Latina es 3 veces menor. Y tercero, hay una garantía. Si después de 6 meses de la graduación no conseguiste empleo, tendrás un reembolso del 100% del valor del curso. Así que te dejamos el enlace en la descripción para que veas de qué se trata y pidas una consulta gratuita con un profesional. Y si más adelante te interesa algún curso, con el código UMI tendrás un descuento del 40% en el precio. Ahora sí, volvemos a los récords de latitud y nos vamos para el sur. El asentamiento con una población estable es una marca insuperable. La base Amundsen Scott se ubica exactamente en el polo sur geográfico, es decir, en el paralelo 90, que no es en rigor una línea, sino un punto. Pertenece a Estados Unidos. Fue inaugurada en 1956 y tiene una población permanente que ronda las 50 personas en invierno. Para encontrar un poblado de por lo menos 1000 personas tendremos que alejarnos bastante, casi 3.900 kilómetros. El récord es para Puerto Williams. Pertenece a Chile y es hogar de casi 2000 personas. Para el siguiente objetivo, una ciudad de 1 millón de personas, habrá que ir casi al lado opuesto del mapa. Melbourne, Australia, tiene más de 5 millones de habitantes y se ubica en el paralelo 37 sur. No parece una latitud tan extrema, es cierto. Si vemos el hemisferio norte, notamos que, por ejemplo, casi toda España se encuentra por encima del paralelo 37 norte. Y la capital nacional más meridional, seguimos en Oceanía, porque el récord va para Wellington, Nueva Zelanda. Ya vimos las ciudades, pero ¿cuáles son los países más extremos por su latitud más allá de su población? En principio podríamos decir que el más septentrional es Dinamarca. La isla Kaffeklubben, en Groenlandia, contiene el punto norte más extremo del mundo, a 707 kilómetros del polo. Del otro lado, el récord va para Chile, gracias al islote Águila, el punto más austral del continente americano. Es que no tenemos en cuenta a la Antártida, que no pertenece a ningún país. Entonces, los récords son para Dinamarca y Chile. Es una forma de verlo. Pero hay otra. Es que ambos países, además de tener estos puntos extremos, al mismo tiempo se acercan bastante al Ecuador. En cambio, hay otros estados que tienen todo su territorio en latitudes más extremas. Del lado norte se destaca Islandia. Ningún país del mundo tiene su punto más austral tan cerca del polo norte.
Lo mismo podemos hacer en el otro hemisferio. El país que tiene su punto norte más al sur del planeta es Uruguay, sobre el paralelo 30 y en la frontera con Brasil. Pero no todos los récords tienen que ver con puntos extremos, sino que también podemos detenernos en personas determinadas. Por ejemplo, el actual presidente de Chile es el jefe de Estado que nació más cerca del Polo Sur en la historia. Estoy en este momento en el Polo Sur geográfico. Desde este punto del planeta, todas las direcciones son el norte. Gabriel Boric es oriundo de Punta Arenas, ubicada sobre el paralelo 53. Para buscar este mismo récord, pero en el otro hemisferio, tenemos que irnos hasta 1979. Ese año, Benedikt Grøndal asumió como primer ministro de Islandia. Había nacido en Unundarfjörður y sobre el paralelo 66. Si pensamos en los papas de la Iglesia Católica, el récord meridional será bastante fácil. Francisco, que nació en Buenos Aires, es el único de los 267 que hubo hasta el momento que era del hemisferio sur. En el hemisferio norte hay muchos europeos en competencia, pero la marca va para Adriano VI, que fue elegido en 1522 y nació en Utrecht, Países Bajos. Otras marcas notables de nombres propios pueden ser las de los premios Nobel. El récord boreal es para Halldór Laxness, quien ganó el premio en literatura en 1955. Nació en Reykjavik, sobre el paralelo 64. Del otro lado, la marca es más reciente. Elizabeth Blackburn ganó el premio en medicina en 2009. Su lugar de nacimiento fue Hobart, en la isla de Tasmania, que pertenece a Australia, y que se ubica cerca del paralelo 43. El nacimiento que sin dudas fue récord fue el de Emilio Marcos Palma. En 1978 nació en la base Esperanza de Argentina, que está ubicada sobre el paralelo 63 sur. Fue la primera persona de la historia que nació en la Antártida, y nadie lo hizo más al sur. En este caso se nos hizo imposible determinar cuál es la persona que nació más al norte, ya que no hay registros precisos de un récord similar. Y para pensar otras marcas podemos irnos al deporte, por ejemplo, los medallistas olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, el finlandés Ville Perhola se colgó la medalla de oro en lanzamiento de peso. Seguramente no se imaginaría que más de un siglo después todavía no hubo ningún otro campeón olímpico que haya nacido más cerca del Polo Norte respecto a Alatornio, su pueblo natal. Del lado sur hay un empate entre dos neozelandeses. El remero Hamish Bond ganó nada menos que 3 oros olímpicos en los Juegos de 2012, 2016 y 2020. En 1952, Yvette Williams se había coronado en salto en largo. Ambos nacieron en la ciudad de Dunedin, en la isla sur del país. Y no podemos dejar de lado el fútbol, el deporte más popular. En la parte norte también hay un empate, en este caso entre dos ingleses. Bobby Charlton y Jack Charlton ganaron la Copa Mundial en 1966. Los dos nacieron en la ciudad de Ashington, e incluso se criaron en la misma casa, es que sí, eran hermanos. Y el récord austral es más reciente. Marcos Acuña se coronó con la Argentina en 2022. Nació en la ciudad patagónica de Zapala, cerca del paralelo 39. Por fuera de las personas y los países hay un montón de récords más que vale la pena destacar. Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste dónde está el semáforo más septentrional del mundo? Nosotros tampoco, hasta que empezamos con este video. Se encuentra en Tromsø, Noruega. Y el más austral está en Ushuaia, Argentina. También en esa ciudad se encuentra la institución de educación superior más meridional de todas, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El récord boreal es para el Centro Universitario de Svalbard. Este archipiélago noruego se lleva varios récords más, ya que tiene la oficina de correo, el hotel, el hospital y el aeropuerto comercial más cercanos al Polo Norte. Del lado sur, el aeropuerto comercial más meridional es el de Puerto Williams, en Chile. Y si seguimos con el transporte, podemos ubicar a las estaciones de metro más extremas. Del lado norte es para Mellunmäki, que se encuentra en Helsinki, Finlandia. Y el récord austral es uno bastante alejado del polo. La estación Plaza de los Virreyes, en Buenos Aires, está a 6.150 kilómetros de distancia. Igualmente se espera que en 2025 se inaugure una línea en la ciudad australiana de Melbourne que superaría la marca. Por último, no podíamos dejar de lado a los animales y quisimos destacar a dos especies muy propias de los climas polares. Del lado boreal destacamos obviamente a los osos polares, quienes solo viven en las regiones del Ártico. Las poblaciones más sureñas de estos animales son las que llegan hasta la bahía James, en Canadá. Del otro lado, una especie típica de la parte sur del planeta, los pingüinos. Sin embargo, hay un grupo que vive en las Islas Galápagos, apenas por encima del Ecuador.
Así que los pingüinos, a diferencia de los osos polares, están en ambos hemisferios. ¿Qué récord se te ocurre que podemos sumar? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros o sumándote como miembro del canal. Hasta la próxima.